El turno nocturno. Era el 2018 y trabajaba como técnico de laboratorio en un hospital de Los Ángeles, un lugar donde la muerte y la vida convivían en un extraño equilibrio. Mi horario solía ser de día, pero ocasionalmente me asignaban turnos nocturnos. La paga extra compensaba el cansancio, pero también me enfrentaba a situaciones que preferiría olvidar. Este es el recuerdo de una de esas noches que jamás podré borrar de mi mente. Era una madrugada fría de noviembre. La oscuridad en el hospital tenía un peso diferente al de cualquier otro lugar. A esa hora, los pasillos se convertían en túneles interminables y las luces fluorescentes parpadeaban como si estuvieran al borde de apagarse. Los sonidos, normalmente ignorados durante el día, cobraban una nueva vida en la quietud de la noche. El zumbido de las máquinas, el susurro del aire acondicionado y el ocasional pitido de algún monitor cardíaco formaban una sinfonía inquietante. Esa noche, a eso de las 3 de la madrugada, recibí una llamada del supervisor. Tenía que recoger unas muestras de la morgue, algo que había hecho incontables veces antes sin pensarlo 2 veces. La morgue estaba en el sótano, un lugar que, aunque frecuentado por muchos de nosotros, siempre me había resultado perturbador. Era un lugar que no se mostraba en los recorridos hospitalarios para los visitantes. El aire allí era diferente, más denso, como si las paredes mismas absorbieran el dolor y la tristeza de aquellos que habían pasado por sus puertas. Recuerdo que tomé el ascensor. Fue un descenso lento, los números digitales cambiando con exasperante lentitud. Cuando llegué al sótano, el pasillo estaba oscuro, con solo una luz tenue al final, la cual parpadeaba ocasionalmente. Caminé con pasos cautelosos, mis zapatos haciendo eco en el suelo de baldosas. La morgue estaba justo al final del pasillo. Al abrir la puerta, el frío me golpeó de inmediato. No era solo el frío físico, sino una sensación de vacío, de ausencia total de vida. En el centro de la sala, rodeado por las gavetas metálicas donde se almacenaban los cuerpos, había un hombre parado junto a una de las camillas. Estaba vestido con la bata azul que usaban los empleados del hospital. Lo saludé, pensando que era otro trabajador del turno nocturno. Me devolvió el saludo con un gesto de cabeza, su rostro inexpresivo. Había algo en el que me incomodaba, algo en la forma en que se quedaba quieto, demasiado quieto. ¿Tienes el nombre de las muestras?, pregunté, tratando de romper el hielo. Pero él no respondió. Permaneció en silencio, observándome con ojos que parecían atravesarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia las camillas, tratando de enfocar mi mente en la tarea que tenía que hacer. Pero cuando volví la vista hacia él, ya no estaba. El hombre había desaparecido, literalmente, ante mis ojos. Sentí como mi corazón se detenía por un segundo y luego comenzaba a latir descontroladamente. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o siquiera de pensar con claridad. Lo único que podía escuchar era el eco de mi propia respiración acelerada. Recuerdo salir despavorida de la morgue, mis pasos resonando en el pasillo vacío mientras corría hacia el ascensor. Golpeé el botón repetidamente, esperando que las puertas se abrieran lo más rápido posible. Cuando finalmente se abrieron, me lancé adentro y presioné el botón para subir, rogando que el ascensor me sacara de allí cuanto antes. En el ascensor, traté de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez había sido una alucinación, producto del cansancio y de la tensión de trabajar tantas horas. Tal vez, pensé, simplemente me había dejado llevar por la atmósfera del lugar. Pero en el fondo sabía que lo que había visto no era un truco de mi mente. De vuelta en el laboratorio, intenté continuar con mi trabajo, pero la imagen del hombre seguía ahí, grabada en mi mente. Tenía que saber más. Así que decidí revisar los registros. En el sistema del hospital, había un registro de los pacientes que habían fallecido recientemente. Al buscar en la base de datos, encontré su nombre. Era un hombre que había muerto esa misma noche. Su cuerpo había sido llevado a la morgue hace apenas un par de horas. El pánico me invadió. ¿Había visto a un fantasma? Todo en lo que había creído hasta ese momento se tambaleaba. ¿Cómo podía ser real? No tenía explicación lógica.
Pero había visto a ese hombre, había intercambiado un saludo con él. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no podía concentrarme. La imagen del hombre en la morgue se repetía en mi mente una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en mí. Empecé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura. Nadie a mi alrededor notaba nada extraño. Parecía que solo yo era consciente de lo que había ocurrido esa noche. Decidí hablar con algunos compañeros que también trabajaban turnos nocturnos. Lo hice de forma casual, sin mencionar lo que había visto, solo preguntando si alguna vez habían tenido experiencias extrañas en la morgue o en cualquier otra parte del hospital. Para mi sorpresa, más de uno tenía una historia que contar. Uno de los enfermeros me habló de un incidente en el que escuchó a alguien llamándolo por su nombre en la morgue, pero al entrar, no había nadie allí. Otra compañera mencionó haber visto sombras moviéndose por el pasillo del sótano, sombras que no deberían haber estado allí. Nadie hablaba abiertamente de estas cosas, como si hubiera una regla no escrita de no mencionar lo inexplicable que ocurría durante la noche. Pero todos parecían haber tenido su propia experiencia. Con el tiempo, intenté dejar de pensar en lo que vi. Me convencí a mí misma de que debía haber sido un truco de la mente, una alucinación inducida por el cansancio. Pero cada vez que entraba a la morgue, sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Nunca volví a ver al hombre, pero sabía que algo estaba ahí, acechando en los rincones oscuros del hospital. Pasaron meses, y el recuerdo de aquella noche comenzó a desvanecerse, o al menos, eso quise creer. Pero el hospital parecía tener vida propia, como si las historias y las almas de quienes habían pasado por sus puertas se hubieran quedado atrapadas en sus paredes. En las noches más silenciosas, cuando el hospital se sumía en una calma inquietante, podía sentirlo, esa energía que recorría los pasillos como un susurro. Entonces, un año después, algo más ocurrió. Estaba en mi turno nocturno habitual cuando el supervisor me pidió que fuera a la morgue nuevamente. Esta vez era para recoger una muestra para un análisis urgente. Me llené de nervios solo de pensar en bajar de nuevo, pero el trabajo es el trabajo. Tomé mi equipo y me dirigí al sótano. La morgue estaba tal como la recordaba, fría y vacía. Pero esta vez no estaba sola. Había otro técnico allí, alguien a quien no reconocía. Nos saludamos brevemente y él me dijo que estaba terminando de etiquetar unos cuerpos. Asentí, intentando concentrarme en lo que tenía que hacer. Pero mientras me ocupaba de mi tarea, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El técnico estaba de espaldas a mí, trabajando en silencio. Cuando terminé y me giré para marcharme, él me habló. Su voz era baja, casi un susurro. ¿Has visto algo extraño aquí alguna vez?, preguntó sin volverse a mirarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo responder a eso? ¿Decirle la verdad o fingir ignorancia? A veces, dije finalmente, intentando mantener la voz firme. Cosas que no se pueden explicar. Él asintió lentamente, como si entendiera perfectamente a qué me refería. Este lugar guarda más de lo que debería, murmuró. Sin decir más, me marché de allí lo más rápido que pude. Cuando regresé al laboratorio, decidí buscar su nombre en los registros del personal, curioso por saber quién era. Pero no había nadie registrado con su descripción trabajando esa noche. Aquella fue la última vez que trabajé un turno nocturno en el hospital. Pedí un cambio de horario, alegando que los turnos nocturnos estaban afectando mi salud mental. Nadie cuestionó mi solicitud. Desde entonces, he tratado de dejar atrás esa experiencia, de enterrarla en lo más profundo de mi memoria. Pero hay noches en las que me despierto de un sueño inquietante, con la sensación de que alguien está parado a los pies de mi cama, observándome. A veces, pienso en todos los trabajadores nocturnos del hospital, en los vigilantes, enfermeros, médicos y técnicos como yo, que deben enfrentarse a lo desconocido en la soledad de la noche. Me pregunto cuántos de ellos han tenido experiencias similares, cuántos han visto cosas que no pueden explicar, cosas que el hospital intenta ocultar tras sus paredes frías y desinfectadas. Lo que sé es que, por alguna razón,
La noche trae consigo una apertura a otro mundo, un mundo donde los muertos no siempre se quedan muertos y las sombras pueden tener vida propia. Y el hospital, ese lugar donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, parece ser un punto de encuentro para esos dos mundos. Ahora, cada vez que paso por el hospital, no puedo evitar mirar hacia el sótano, recordando a aquel hombre que vi junto a la camilla, y a todos los otros que, como él, parecen no haber encontrado aún su camino a la otra vida. La anciana del supermercado. Trabajo en un supermercado en un pequeño pueblo de Nuevo México. La tienda no es nada especial, una de esas que está abierta las 24 horas porque hay personas que necesitan comprar a cualquier hora, incluso en medio de la noche. Nunca pensé que trabajar en el turno nocturno fuera a ser tan extraño, pero me equivoqué. La primera vez que sucedió algo extraño fue hace unos meses. Eran alrededor de las 2 de la mañana, una de las horas más lentas de la noche. Normalmente, a esa hora solo espero a que pasen las horas. Ese día, estaba revisando el inventario en el pasillo de los productos de limpieza cuando vi a una anciana deambular por los pasillos. Era extraño porque las personas mayores no suelen venir a estas horas. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda. Le pregunté si buscaba algo en particular, pero no respondió. Ella llevaba un vestido blanco antiguo, de esos que no se ven ya, y se movía de forma extraña, como si no supiera muy bien dónde estaba. Cuando me acerqué más, pude ver que no tenía rostro. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa y pálida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parpadeé, y en ese breve instante, se desvaneció frente a mí. No había ningún lugar donde pudiera haber ido tan rápido. Simplemente, ya no estaba. Me quedé allí, en medio del pasillo, sin saber qué pensar. No tenía sentido. Estaba seguro de lo que había visto, pero no podía explicarlo. ¿Cómo explicas algo así? Pensé en contárselo a mi supervisor, pero ¿qué iba a decir? Vi a una anciana sin rostro en el pasillo de los productos de limpieza. Nadie me creería. Así que no dije nada. Traté de olvidarlo, de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, no pude olvidarlo, y las cosas no se quedaron ahí. Desde esa noche, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños detalles al principio. Los productos en los estantes no estaban donde los había dejado. Escuchaba pasos a lo lejos cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras estaba en la caja registradora, escuché un quejido suave, como si alguien estuviera sufriendo. Venía del pasillo donde había visto a la anciana. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La tienda estaba en completo silencio, solo el zumbido de las luces fluorescentes acompañaba mis pasos. Cuando llegué al pasillo, no había nadie, pero el aire estaba más frío de lo habitual. Tan frío que me hizo tiritar. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo el eco de mi propia respiración. Desde entonces, he tratado de ignorar esas cosas, centrarme en mi trabajo. Pero es difícil. Cada noche, algo nuevo ocurre. Un paquete que cae del estante sin razón aparente, una sombra que veo con el rabillo del ojo pero que desaparece cuando me giro. He llegado a un punto en el que no sé si estoy perdiendo la cabeza o si realmente hay algo más en este lugar. Algo que no entiendo y que me aterra. Empecé a preguntar a los otros empleados si habían notado algo extraño, pero la mayoría me miraba como si estuviera loco. Es solo tu imaginación, me decían. Demasiado café y no suficiente sueño. Quería creerles. De verdad que sí. Pero cada noche que pasaba en ese supermercado, la sensación de que algo iba terriblemente mal se hacía más fuerte. Una noche, estaba reponiendo la leche en la sección de lácteos. Era la parte más fría de la tienda y siempre me hacía sentir incómodo, como si alguien estuviera observándome desde detrás de las puertas de vidrio. Justo cuando estaba colocando la última botella en el estante, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a un cliente o a uno de mis compañeros de trabajo. Pero no había nadie.
Me quedé allí, con la respiración agitada, mirando hacia el pasillo vacío. Entonces lo escuché de nuevo, un susurro. No pude entender lo que decía, pero era débil y angustiado, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de una pared. Caminé lentamente hacia el sonido, mis manos temblaban y mis piernas se sentían pesadas. La voz me llevó al almacén, una zona que siempre me había inquietado. Las luces allí parpadeaban a menudo, y había un olor a humedad que nunca desaparecía. Empujé la puerta con cuidado, esperando ver algo al otro lado. Lo que vi me hizo congelarme. En el centro del almacén había una figura encorvada, una sombra que parecía oscilar con la luz parpadeante. Se giró lentamente hacia mí y, por un instante, pensé que era la anciana sin rostro. Pero no lo era. Era algo peor. La figura tenía una forma humana, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera cubierto por una especie de velo que se movía como si estuviera vivo. Sus ojos, si es que tenía alguno, eran dos pozos oscuros que me miraban con una intensidad que me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía quedarme allí, mirando a esa cosa mientras se desvanecía en la oscuridad. No recuerdo cómo salí del almacén. Mis recuerdos son confusos, como si estuviera viendo una película borrosa. Pero de alguna manera, terminé en la entrada de la tienda, temblando y sudando. Mis compañeros de trabajo me encontraron allí y me llevaron a la oficina del gerente. Me dijeron que estaba en shock, que tenía que descansar. No les dije lo que vi. Sabía que no me creerían. Desde esa noche, las cosas han empeorado. Los susurros se han vuelto más claros, más insistentes. Ahora puedo entender las palabras, aunque desearía no poder hacerlo. Ayúdame, no me dejes aquí, ¿por qué me hicieron esto? Son las voces de personas que no están allí, de almas que están atrapadas en este lugar. Intenté buscar respuestas, pero no encontré nada. El pueblo tiene una historia oscura, como la mayoría de los pueblos pequeños. Hablan de desapariciones, de personas que se pierden en el desierto y nunca vuelven. Pero nada que explique lo que sucede en este supermercado. Nada que explique a la anciana sin rostro o a la figura en el almacén. He pensado en dejar el trabajo, en marcharme y no mirar atrás. Pero algo me retiene aquí. Algo que no puedo explicar. Es como si este lugar me tuviera atrapado, como si las voces me llamaran, me suplicaran que me quede. Tengo miedo de lo que pueda pasar si me voy. Miedo de lo que pueda pasar si me quedo. Hace unas noches, mientras estaba cerrando la caja registradora, escuché algo que me hizo estremecer. Era el llanto de un niño, suave y quebrado, como si viniera desde muy lejos. Salí de detrás del mostrador y seguí el sonido, aunque cada parte de mi ser me decía que no lo hiciera. Me llevó al mismo pasillo donde vi por primera vez a la anciana. Pero esta vez, no estaba vacío. Al final del pasillo, vi a un niño pequeño, de no más de 5 años, de pie y llorando. Su rostro estaba cubierto por sus manos, pero supe al instante que algo no estaba bien. Le llamé, le dije que todo estaría bien, que iba a ayudarle. Pero no respondió. Solo siguió llorando. Cuando di un paso más hacia él, bajó las manos y me miró. No tenía ojos. Sus cuencas eran oscuras y vacías, como pozos sin fondo. Retrocedí, tropezando con los productos en las estanterías. El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un vacío silencioso que llenó todo el pasillo. Corrí. No sé cómo llegué a la salida, pero lo hice. Salí del supermercado y me quedé en el estacionamiento, con el corazón latiendo desbocado. Miré hacia la tienda, esperando ver al niño o a la anciana o a cualquier otra cosa que hubiera dentro. Pero no había nada. La tienda estaba tan silenciosa como siempre. Desde entonces, no he vuelto a entrar al supermercado de noche. No sé qué es lo que he visto, qué es lo que habita en ese lugar. Pero sé que no está bien. Sé que hay algo ahí que no pertenece a este mundo. Algo que está atrapado y que quiere salir. Tal vez algún día me atreva a volver, a enfrentar lo que sea que esté ahí. O tal vez me iré, dejaré este pueblo y trataré de olvidar. Pero hay algo que no puedo negar.
Algo que sé en lo más profundo de mi ser. Ese supermercado está maldito. Y las noches allí nunca serán tranquilas. La limpieza del psiquiátrico. Mi nombre es Lucía. Hace algunos años trabajaba en la limpieza de un antiguo hospital psiquiátrico en Nueva York. El edificio tenía más de un siglo de historia y, desde su construcción, había sido un lugar de sufrimiento y aislamiento. Los pasillos fríos y estrechos estaban impregnados de un silencio opresivo y la luz de los fluorescentes titilaba, dejando sombras danzantes en las paredes desconchadas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, las horas en que el hospital dormía, o al menos así solía pensar. Las leyendas sobre el lugar eran conocidas por todos los empleados. Decían que, a lo largo de los años, muchos pacientes habían encontrado su fin en esas habitaciones, ya fuera por negligencia o por sus propias manos. Pero lo que más me inquietaba era la historia de la enfermera Mellor, una mujer que había trabajado allí décadas atrás. Según los rumores, se volvió loca después de haber sido sometida a los mismos tratamientos que aplicaba a los pacientes. Finalmente, una madrugada, se quitó la vida en uno de los cuartos de aislamiento. Desde entonces, los trabajadores nocturnos afirmaban haberla visto vagando por los pasillos, como si aún cumpliera con sus rondas. Nunca presté mucha atención a esas historias, siempre pensé que eran inventos para asustar a los nuevos empleados. Pero una noche, algo cambió. Era una madrugada fría, y el viento aullaba fuera del edificio. Estaba limpiando los pasillos del tercer piso, el más antiguo del hospital, cuando la vi. Una figura blanca, de pie al final del pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Al principio pensé que se trataba de uno de los pacientes, aunque nadie debía estar en esa zona a esas horas. Me acerqué lentamente, el eco de mis pasos resonando en el vacío. La mujer estaba de espaldas a mí, con una bata blanca y el cabello negro y lacio cayéndole sobre los hombros. La bata estaba manchada, como si se hubiera sumergido en agua sucia. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, pero no hubo respuesta. Siguió caminando hacia la pared al final del pasillo, y entonces, sin detenerse, la atravesó como si no estuviera allí. Me quedé paralizada, el aire helado llenando mis pulmones, incapaz de moverme o pensar con claridad. Mis manos temblaban, y dejé caer la fregona al suelo, el sonido resonando como un disparo en el silencio. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez el cansancio acumulado de tantas noches sin dormir bien. Pero la sensación de ser observada no me abandonó. Cada vez que recorría esos pasillos, sentía que había algo allí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba presente, acechando en las sombras. Los otros empleados también parecían inquietos. Notaba cómo sus miradas se desviaban rápidamente cuando preguntaba sobre el tercer piso, como si hablar de ello fuera invocar una maldición. Pero uno de ellos, un hombre mayor llamado John, me dio una advertencia directa. No trabajes sola en ese piso, Lucía, me dijo una noche, mientras me entregaba las llaves. Ella todavía ronda por allí, buscando algo o a alguien. Decidí no hacerle caso. Pensé que todo era parte de la sugestión colectiva, de la influencia de las historias de fantasmas que todos habíamos escuchado alguna vez. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse. Las luces titilaban más a menudo, los objetos cambiaban de lugar y las puertas se cerraban solas. Una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones de aislamiento, la temperatura bajó repentinamente. Sentí un frío glacial que penetraba hasta mis huesos. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y por un segundo, me quedé en la oscuridad total. Al encender la linterna, vi algo que nunca podré olvidar. En la pared, con una escritura temblorosa y manchada, había un mensaje. No estás sola. El pánico se apoderó de mí, y empecé a golpear la puerta, gritando por ayuda. Después de lo que parecieron horas, John me encontró y me sacó de allí. Me miró con una mezcla de preocupación y resignación, como si supiera exactamente lo que había sucedido. No volví a entrar en esa habitación.
De hecho, traté de evitar el tercer piso tanto como pude, pero el trabajo era el trabajo y a veces no había más remedio que enfrentarlo. Las visiones de la mujer en la bata blanca continuaron. A veces la veía de pie al final de un pasillo, otras veces la encontraba reflejada en las ventanas, su mirada perdida y vacía. Pero nunca me acercaba más. Parecía mantener una distancia, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba limpiando el cuarto de descanso de los empleados cuando escuché un susurro. No era un sonido externo, sino algo que resonaba en mi mente, como si alguien estuviera hablando directamente en mis pensamientos. «Ayúdame», decía. «Ayúdame». La voz era débil, cargada de desesperación. Me giré, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. El hospital estaba en completo silencio. Decidí que ya había tenido suficiente. Esa misma noche, me dirigí a la oficina del supervisor y le dije que renunciaba. No pude explicar con claridad lo que estaba sucediendo, porque ni siquiera yo lo entendía por completo. Solo sabía que no podía seguir allí, que el lugar estaba afectando mi mente de una forma que no podía controlar. Mientras esperaba a que alguien viniera a cubrir mi turno, decidí hacer una última ronda por el tercer piso. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí, ponerle un punto final. Caminé lentamente, mi linterna iluminando los viejos pasillos. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mi respiración. Llegué al final del pasillo, al lugar donde había visto a la mujer desaparecer la primera vez. Me acerqué a la pared, buscando alguna señal, algo que me indicara que no estaba loca. De repente, el aire se volvió más denso y una sensación de opresión me invadió. Sentí como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré bruscamente y allí estaba ella, la enfermera. Esta vez, la vi claramente. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y ojos llenos de tristeza. Extendió una mano hacia mí, como pidiendo ayuda, y en sus labios se formó una palabra. «Ayúdame». No sé qué fue lo que me impulsó, pero extendí mi mano hacia ella. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, una ola de emociones me invadió. Vi imágenes fugaces de su vida, de los pacientes que cuidó, de las atrocidades que presenció y de la forma en que fue quebrada, lentamente, por la crueldad del lugar. Sentí su desesperación, su dolor y finalmente, su muerte. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Entonces, tan de repente como había aparecido, desapareció. El aire volvió a la normalidad y me encontré de pie, sola, en el pasillo. Sabía que algo había cambiado. No sé si había logrado ayudarla o si simplemente había presenciado el último vestigio de su sufrimiento. Pero desde esa noche dejé de verla. No volví a sentir su presencia ni a escuchar los susurros. Renuncié al día siguiente y nunca volví a poner un pie en ese hospital. Pero la experiencia me dejó marcada. A veces, por la noche, cuando el viento aúlla y las sombras se alargan, pienso en ella. Pienso en la enfermera atrapada en un ciclo de dolor, buscando ayuda en un lugar donde nadie podía escucharla. Y me pregunto si realmente logró encontrar la paz o si aún sigue allí, esperando en los pasillos oscuros, atrapada entre este mundo y el siguiente. La novia del quinto piso. Trabajo como ingeniero de mantenimiento en un antiguo hotel de Guanajuato. Es un edificio que tiene más de 100 años, con una fachada de piedra y detalles de hierro forjado que resisten el paso del tiempo. Las paredes, si hablas con los más supersticiosos del lugar, tienen memorias que prefieren no olvidar. Los turistas lo encuentran encantador, con ese aire de misterio y elegancia de tiempos pasados. Pero para nosotros, los que trabajamos en los turnos nocturnos, hay ciertas historias que preferiríamos no conocer. Había escuchado muchos rumores y cuentos sobre el hotel, sobre huéspedes que no eran huéspedes, sobre ruidos inexplicables en habitaciones vacías. Pero nunca les presté atención. Soy una persona práctica, creo en lo que puedo ver y tocar, en lo que puedo arreglar con mis propias manos. Hasta aquella noche. Eran las 3 de la madrugada cuando recibí la llamada.
No era extraño que me llamaran a esas horas. Los problemas con el elevador eran comunes, especialmente el del 5º piso. El elevador está atascado otra vez, me dijeron por el intercomunicador, pero esta vez había algo distinto en la voz. Era el tono de alguien que no está seguro de lo que acaba de ver. Tomé mis herramientas y me dirigí al lugar. El hotel estaba en silencio, un silencio tan espeso que podía escuchar el eco de mis propios pasos. Cuando llegué al pasillo, noté que las luces titilaban, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Eso ya era raro, el sistema eléctrico había sido revisado hacía poco y no debería haber fallos. El ascensor estaba ahí, las puertas cerradas. Revisé el panel y no había ningún indicador de mal funcionamiento. Me preparaba para abrir las puertas manualmente cuando, sin previo aviso, se abrieron solas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé mirando el interior del elevador. Estaba vacío, o eso pensé al principio. Entonces la vi. Una mujer de blanco, parada en una esquina. Llevaba un vestido largo, como de otra época, algo que parecía ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Sus ojos estaban fijos en mí, sin expresión, sin parpadear. Quise hablarle, preguntarle si estaba bien, pero algo en su mirada me dejó congelado. Me acerqué un paso, y en ese instante parpadeé. Cuando volví a abrir los ojos, ella ya no estaba. El elevador estaba vacío de nuevo, como si nunca hubiera habido nadie ahí. El frío en la habitación se hizo más intenso, hasta el punto de que pude ver mi propio aliento. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero esa experiencia me dejó inquieto. Sabía lo que había visto, y no podía ser una alucinación. Subí a la sala de seguridad para revisar las cámaras, necesitaba confirmar que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. El guardia que estaba allí me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando le pedí las grabaciones del 5º piso. Revisamos juntos la cinta. Las cámaras habían captado el elevador detenido, las puertas abriéndose. Pero en el interior no había nadie. Ninguna figura, ninguna mujer de blanco. Nada. Sentí que la sangre se me helaba. El guardia me miró y me dijo en voz baja, «¿La has visto, verdad?» La novia. La leyenda del hotel hablaba de una novia que murió el día de su boda, hace muchos años. Se dice que la encontraron en una de las habitaciones del 5º piso, su vestido manchado de sangre, sus ojos abiertos en una expresión de horror. Nadie sabe exactamente qué le pasó, algunos dicen que fue un accidente, otros que fue un asesinato. Pero desde entonces, algunos huéspedes y trabajadores dicen haberla visto vagando por los pasillos, siempre vestida de blanco. Intenté no pensar en eso mientras volvía a mi rutina. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero la imagen de la mujer en el elevador no me dejaba en paz. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno, sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros que venían de habitaciones vacías. Y siempre, ese frío. Un frío que parecía provenir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo. Una semana después del incidente en el elevador, me encontraba en la sala de mantenimiento. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana, cuando las luces comenzaron a parpadear. Me puse de pie, alerta, esperando a que se estabilizaran, pero en lugar de eso, se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y con ella vino un silencio tan profundo que sentí como si me estuviera hundiendo en él. De repente, las luces volvieron, pero con una intensidad cegadora. Y allí, en medio de la sala, estaba ella de nuevo. La novia. Esta vez, no estaba en una esquina o dentro de un elevador. Estaba justo frente a mí, tan cerca que pude ver los detalles de su vestido antiguo, el encaje manchado, y su piel pálida, casi translúcida. Sus ojos, vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza infinita, se clavaron en los míos. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Quise hablar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí su dolor, su desesperación, como si fueran míos. Y entonces escuché su voz. No era un susurro en el aire, sino una sensación, un pensamiento que se clavó en mi mente. «Ayúdame». Fue solo un segundo, un parpadeo.
Y luego desapareció, llevándose consigo la luz y el frío. Las luces volvieron a la normalidad y el sonido ambiente del hotel llenó el espacio vacío que había dejado. Me quedé allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sabía que no era un sueño. Había sentido su presencia, su dolor. Y por alguna razón, sentí que necesitaba ayudarla. Empecé a investigar la historia de la novia con más detalle. Busqué en los archivos del hotel, hablé con empleados que llevaban años trabajando allí, algunos desde antes de que yo naciera. La mayoría se mostró reacia a hablar del tema, como si temieran atraer su presencia solo con mencionarla. Pero algunos me contaron fragmentos, pedazos de una historia trágica. La novia, cuyo nombre nunca pude averiguar, llegó al hotel hace casi un siglo. Iba a casarse con un hombre adinerado, un extranjero que la había conquistado con promesas de amor eterno. Pero algo salió mal. La encontraron muerta en su habitación y el novio desapareció sin dejar rastro. La policía nunca resolvió el caso, y el hotel decidió mantenerlo en secreto para evitar el escándalo. Pero los rumores se esparcieron y la leyenda de la novia del quinto piso nació. Cuanto más investigaba, más sentía que me estaba adentrando en un terreno peligroso. Pero algo en mí no podía detenerse. Había visto su dolor, su desesperación. Sabía que estaba atrapada y de alguna manera sentía que yo era la clave para liberarla. Las apariciones continuaron. Siempre a la misma hora, siempre en el quinto piso. Cada vez que la veía, su mirada parecía suplicarme, pedir algo que yo no podía entender. Me consumía el deseo de ayudarla, pero ¿cómo se ayuda a un alma en pena? ¿Cómo se libera a alguien que ya no pertenece a este mundo? Decidí hacer lo único que se me ocurrió. Me dirigí a la habitación donde, según los rumores, la habían encontrado muerta. La habitación 503. Era una de esas que el hotel ya no alquilaba, clausurada por renovaciones que nunca llegaban. Entré, con las manos temblorosas, sin saber exactamente qué buscaba. La habitación estaba vacía, con muebles cubiertos por sábanas blancas. Pero en el aire sentí su presencia. Me arrodillé en el suelo, en el lugar exacto donde, según los informes, la habían encontrado. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. Lo siento, susurré. Lo siento por lo que te pasó, por lo que no pudimos hacer por ti. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Sentí un viento frío rozar mi piel, como un suspiro. Y entonces, por primera vez, sentí paz. No sé cómo explicarlo, pero supe que había hecho lo correcto. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez, y allí estaba ella. Sonriendo. No era una sonrisa de felicidad, sino de agradecimiento. Y luego, se desvaneció, dejando tras de sí solo el silencio. Desde esa noche, no la he vuelto a ver. El hotel sigue siendo el mismo, con sus luces titilantes y sus pasillos oscuros. Pero algo ha cambiado. El frío ha desaparecido, y con él, la sensación de opresión. No sé si encontré la forma de ayudarla, o si simplemente logré hacerla sentir que alguien la entendía, que no estaba sola. La leyenda de la novia del quinto piso sigue viva, pero ahora, cuando escucho los susurros de los huéspedes y los empleados, siento que hablan de ella con más compasión que miedo. Porque a veces, las almas perdidas solo necesitan ser recordadas para que puedan finalmente descansar en paz. Una enfermera nocturna. Mi nombre es Ana y trabajo como enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Llevo más de 10 años desempeñándome en turnos nocturnos y siempre he creído que la noche tiene un poder especial. Hay algo en la oscuridad y en el silencio de los pasillos vacíos que puede transformar cualquier lugar, incluso un hospital, en algo completamente diferente. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté una noche de verano en 2019, una experiencia que cambió mi vida para siempre. Era una noche como cualquier otra. El tercer piso, mi zona de trabajo, estaba relativamente tranquilo. Teníamos pocos pacientes ingresados y después de una ronda rutinaria me dispuse a revisar los registros en la sala de enfermeras.
El reloj marcaba las 2 de la mañana, la hora en que el hospital se hunde en un silencio casi sepulcral. Solo se escuchaba el zumbido bajo de las máquinas y, de vez en cuando, el quejido metálico de las puertas automáticas al cerrarse. Decidí hacer mi ronda por los pasillos, asegurándome de que todo estaba en orden y que nuestros pacientes dormían tranquilos. El tercer piso siempre ha tenido una reputación entre el personal. Muchos de mis compañeros hablaban de sucesos extraños, ruidos inexplicables, sombras fugaces en la periferia de la visión. Yo nunca les di mucha importancia. Los hospitales, después de todo, son lugares de vida y muerte, y es natural que la gente atribuya historias sobrenaturales a sitios así. Pero esa noche, todo cambió. Mientras caminaba por el pasillo principal, sentí un cambio en el aire, como si se hubiera vuelto más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, el sonido de pasos detrás de mí. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo o llevara pantuflas de hospital. Me detuve y escuché con atención, mi corazón latiendo más rápido. Los pasos cesaron en cuanto me detuve, y al girar la cabeza, no vi a nadie. La luz blanca y fría de los fluorescentes iluminaba el pasillo vacío. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, tal vez el eco de mis propios pasos. Continué con mi ronda. Llegué al final del pasillo y giré a la izquierda, hacia el ala donde se encontraban las habitaciones menos ocupadas. No pude evitar recordar las historias que se contaban sobre esa sección. Años atrás, según decían, una paciente había fallecido allí en circunstancias inusuales. Había sido una mujer mayor, ingresada por una enfermedad terminal. La historia era que había muerto sola, en medio de la noche, cuando todo el mundo estaba ocupado y nadie respondió a su timbre de llamada. Desde entonces, los trabajadores del turno nocturno afirmaban haber escuchado su voz, sus pasos, como si su espíritu no hubiera encontrado paz. Pasé junto a la habitación 309, la supuesta habitación de la mujer, y sentí un escalofrío. Había una sensación indescriptible en ese lugar, una especie de tristeza que parecía impregnar el aire. Apreté el paso, deseando terminar la ronda y regresar a la relativa seguridad de la sala de enfermeras. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Los pasos. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Como si alguien estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve de nuevo y giré rápidamente. Otra vez, nada. El pasillo estaba vacío. Me dije a mí misma que estaba cansada, que necesitaba un café o un momento para despejar la mente. Pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no quería admitir. Decidí terminar la ronda lo más rápido posible. Revisé las habitaciones, asegurándome de que todo estaba en orden, pero no podía quitarme la sensación de que había alguien, o algo, vigilándome. Al regresar por el pasillo, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire se hubiera llenado de una energía opresiva. Mi piel se erizó, y sentí un peso en el pecho que dificultaba la respiración. La luz de los fluorescentes parpadeó por un segundo, dejándome en una breve penumbra. Fue entonces cuando lo vi, o al menos eso creo. Una sombra al final del pasillo, una figura indistinta que parecía estar ahí un momento y al siguiente ya no. Aceleré el paso, intentando mantener la calma. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Finalmente llegué a la sala de enfermeras y me dejé caer en la silla, intentando calmarme. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Mientras me inclinaba hacia el escritorio para tomar un sorbo de agua, sentí un cambio de temperatura a mi alrededor. El aire se volvió helado, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. De repente, el sonido del timbre de llamada de la habitación 309 rompió el silencio. Me quedé helada. Esa habitación estaba vacía, había sido desalojada para su limpieza y mantenimiento esa misma mañana. Me levanté lentamente, mi mente luchando contra la lógica y el instinto de supervivencia. El timbre seguía sonando, insistente, como si alguien estuviera desesperado por llamar mi atención. Sabía que tenía que ir,
que era mi deber comprobar lo que estaba pasando, pero cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara allí, que no me moviera. Finalmente, me obligué a caminar hacia la habitación. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Llegué a la puerta y la abrí lentamente. La habitación estaba a oscuras, la única luz provenía del pasillo. Entré y encendí la luz. Estaba vacía, tal como la había dejado la última vez que la revisé. Pero había algo distinto. Un olor a hospital, a desinfectante, mezclado con un hedor dulzón, a flores marchitas. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. El timbre dejó de sonar en ese momento. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo sentí. Un aire frío en mi nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando suavemente en mi oído. El miedo me paralizó por un instante. No me atreví a girar la cabeza. Cerré los ojos y murmuré una oración que había aprendido de niña, un reflejo de buscar protección en algo que no entendía. Finalmente, me armé de valor y me giré. No había nada. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí, caminando de vuelta al puesto de enfermeras con la mayor calma que pude fingir. Sabía que no había sido mi imaginación. Algo, o alguien, había estado allí. Algo que no pertenecía a este mundo. Me senté en mi silla, con las manos temblando, tratando de ordenar mis pensamientos. Los pasos, la sombra, el timbre, todo indicaba que no estaba sola esa noche. Después de un rato, el cansancio me venció y terminé mi turno. Cuando llegó la mañana, el hospital volvió a su rutina normal. Todo parecía tan mundano a la luz del día que por un momento dudé de lo que había vivido. Pero algo en mi interior me decía que no había sido un sueño. Al final de mi turno, compartí lo que me había pasado con una compañera más veterana, Esperanza. Ella simplemente me miró con una mezcla de compasión y miedo. No eres la primera a la que le pasa, me dijo en voz baja. Esa pobre mujer murió sola en esa habitación. Nadie la atendió cuando nos necesitaba. Dicen que todavía busca a alguien que la ayude. Desde esa noche, siempre siento un nudo en el estómago cuando tengo que pasar por el tercer piso. Nunca volví a escuchar los pasos ni a ver la sombra, pero el recuerdo sigue vivo en mi mente. Es como si el hospital, con sus pasillos interminables y sus habitaciones frías, escondiera más de lo que nuestros ojos pueden ver. A veces, mientras camino por esos pasillos en la penumbra de la madrugada, me pregunto cuántas otras historias como la mía han quedado sin contar. ¿Cuántos otros trabajadores de turno nocturno han sentido esa presencia, han escuchado esos pasos? ¿Y cuántos espíritus más deambulan por los hospitales, buscando algo que nunca podrán encontrar? Esa noche me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, cosas que se esconden en las sombras y se manifiestan cuando menos lo esperamos. Y aunque intento seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado, la verdad es que nunca volveré a sentirme completamente sola en esos pasillos. Porque sé que en algún rincón oscuro del tercer piso, alguien todavía me observa, esperando que algún día, finalmente, la ayude a encontrar el descanso que tanto anhela. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.